Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El próximo 13 de noviembre se van a cumplir 10 años de los atentados de París en los que murieron 130 personas. 90 de estas eran el público de un concierto de rock en la sala Bataclan. Nuestro invitado de hoy, el fotógrafo chileno David Fritz Göppinger, fue rehén de los terroristas durante más de 2 horas y media. La televisión francesa preestrenaba precisamente este lunes Vivientes, serie sobre cómo es la vida de los supervivientes de este horror absoluto. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je sais pas comment dire, c'est pas réel. Pourtant ça a duré 2h30 dans ce putain de couloir, mais si j'avais pas des brûlures dans le dos, je pourrais penser que je l'ai rêvé. Je suis pas blessée, je suis pas morte. Tout le monde peut pas en dire autant. Dire que la jeunesse et le rock'n'roll sont forts, que la terreur qui n'ont pas gagné puisque la vie continue. Mais non, on n'efface pas 130 morts. Moi, ce qui me revient sans arrêt, c'est l'odeur de la poudre. Ceux qui étaient là, avec nous, qui nous fassent signe. Je voudrais vous revoir, c'est important. Tout de suite, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas mourir à cause d'un mec en jogging. Quand je dis j'ai rendez-vous avec mes potes otages, personne comprend. Et du coup, en fait, maintenant, je dis les potages. J'ai accompagné toutes tes crises d'angoisse. Ta panique, c'est la mienne maintenant. La dernière fois que vous avez vu Charlène, elle était suspendue à côté de moi à une fenêtre du Bataclan et la petite dans son ventre. C'est comme s'il y avait une sorte de pacte entre nous. En vrai, on se doit la vie les uns aux autres. Muy buenas tardes, David. Hola. Bienvenido a Radio Francia Internacional. David, ¿se pierde el sentido de la realidad cuando uno ha vivido hechos tan horribles? ¿Has creído alguna vez que habías soñado? Lo que pasa es que bueno, son dos situaciones. Durante el evento, uno tiene el pensamiento que se sigue viajando en su cabeza, en sus pensamientos. Y, bueno, cuando sucede el atentado y toda la vida cómo está transformada, uno sigue pensando en el atentado, entonces uno sigue pensando, sigue soñando casi, y son pesadillas también. Y entonces esa desrealidad sigue, e incluso 10 años después. Terrible, ¿no? Sí, sobre todo cuando, hablo de pesadillas, pero también son estrés, incluso el estrés postraumático, y es muy difícil. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Chile, pero que con solo 4 años vienes a Francia con tu madre para reunirse con tu padre. Y imagino que no te costó mucho adaptarte a la sociedad francesa, ¿no? A esa edad, 4 años. Entonces sí, yo tenía 4 años, entonces era bastante joven, ¿no? Aprendí el francés muy fácil y... Más que tus padres, imagino, sí, ¿no? un poco más fácil. Yo me acuerdo, pienso en mi mamá y yo me acuerdo que miraba el tenis en la tele y ahí aprendió, el tenis le enseñó el francés. ¿No? Entonces llegamos aquí a Athis-Mons, que es una ciudad cerca de París, y yo crecí ahí hasta mis 24 años, cuando me mudé con mi novia, que después fue mi esposa. Muy pronto la fotografía va a ocupar una parte importante en tu vida. Es cierto que llegaste a trabajar para la AFP, la agencia France Press. Sí, yo fui interno, fui stagiaire en el AFP en los años 2010 o 11, porque yo era estudiante en fotografía, entonces fui ahí a trabajar para aprender el trabajo de fotógrafo periodista, y entonces me quedé ahí como un par de semanas, no tanto, pero me marcó, fue una experiencia muy, muy fuerte en mi vida de fotógrafo. Apasionante, ¿no? El fotoperiodismo, me imagino. Sí, el fotoperiodismo, yo encuentro es mirar la realidad de un sentido que un común no lo ve, que el público no lo ve. Entonces,
como fotógrafo, yo estimo que ser fotógrafo es mirar el mundo de una manera diferente. Entonces, esas 2 semanas pasadas ahí con la FP fue sí, muy, muy interesante. Sí. Y de pronto, un viernes 13 de noviembre, se te ocurre ir a un concierto de rock. Imagino que por aquel entonces no eras supersticioso. No, Lo eres hoy en día. No, yo esa mañana me despierto diciéndome, bueno, es un viernes 13, pero no es parte de mi vida. O sea, no, yo en esa época yo era barman, yo trabajaba como barman en un bar en París y el viernes era mi único día de reposo. Entonces yo fui a ese concierto como a cada concierto que fui en 2015. Entonces no tenía nada de extraño, nada de raro, o sea, era totalmente normal. Pero a un chileno la música es importante, la guitarra es importante. Sí. ¿Tocas la guitarra como yo la toco serie? guitarra. Mi papá me enseñó a tocar guitarra a los 14, creo sí. En español, en España decimos que quien canta su mal espanta. Quizás eso también puede ayudar a las cosas. Sí. Has publicado ya 2 libros, Un día de nuestra vida y recientemente Hay que vivir. Escribir esos libros nace de una necesidad, podríamos llamar, terapéutica. Sí, claro. Y el hecho de escribir pone palabras en hechos donde el universo de la palabra no existe. Y hablamos del pensamiento, de la pesadilla, de todo eso. Y para mí que cuando sucedió el evento del Bataclan, pasaron meses, semanas, años, yo siendo el rehén que estuve durante esas 2 horas y media. Entonces yo la manera que encontré de salir del Bataclan fue bueno, la primera cosa fue de hablar con mis cercanos, mi familia, mi novia y mi esposa ahora, pero también mi psicóloga. Y entonces mi psicóloga vio que yo necesitaba hablar. Y ella entendió que me gusta expresarme con arte, que sea la guitarra, que sea la fotografía. Entonces me dijo, bueno, a usted le gusta hablar, quizá le gustaría escribir. Y entonces yo empecé con la única meta de tomar anotaciones, escribir. Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera cosa que escribí en Un jour de notre vie, un día de nuestra vida, fue cómo llegamos aquí en Francia como familia. Y ahí encontré un hilo que tirar y cosas que aprender sobre mi existencia. Naturalmente. ¿Cómo reaccionas cuando te proponen asesorar o participar como fotógrafo de plató en el rodaje de una serie de televisión sobre los atentados del Bataclan? El tema de la serie es interesante porque la primera vez que me hablan de esa serie fue en realidad en 2021 durante el proceso del atentado del 13 de noviembre que se llama V13 aquí en Francia. Ese proceso fue muy importante porque quizás vamos a hablar Por un poco después. Y entonces cuando yo empecé al tiro de interesarme en ese tema, cuando entendí que me vinieron a buscarme a mí, porque me vieron en la tele, fue un productor de cinema que se llama Jérôme Corcos. Entonces él me vio en la tele, me encontró en Instagram y me mandó un mensaje. En ese mensaje me dice, bueno, yo lo vi en la tele, pero yo tengo una idea, pero para mí no estoy seguro que sea una buena idea. Y esa idea era de contar la historia de los potages, que son los amigos rehenes del Bataclan. Expliquemos que potage es una mezcla de amigo potage. Entonces, y otage. para los hispanohablantes que no escuchan, pot en Francia significa compadre, amigo, y otage es rehén. Y entonces nosotros como amigos rehenes inventamos esa palabra como para que la gente entienda al tiro la significación de nuestra amistad. Y entonces él cuando vea todo eso, ese productor, yo le hablo y también hablo a mis compañeros rehenes y empieza el tiro el sujeto y la meta de esa historia que es contar en la pantalla la historia de nosotros. Y bueno, yo pasatiempo y todo eso y al fin yo como fotógrafo, porque ya parece el barman, como fotógrafo le propuse al realizador Jean-Xavier de Lestrade. Dije, bueno, a mí me gustaría seguir trabajando en la serie, mirar cosas y también mostrar al público que yo no soy solamente el fotógrafo rehén o la víctima, soy también fotógrafo, entonces quizás tengo una mirada. Y entonces me dijo, ya, bueno, lo voy a pensar y al fin aceptó y yo saqué fotos increíble, incluso fotos de la toma de rehén, fotos en falsas conmemoraciones que uno ve en la serie, escenas íntimas también dentro, amistades en los rehenes. Fue una experiencia muy extraña en realidad.
Tomás Goldberg, que es el joven actor que interpreta el papel de David en la serie. ¿No ha sido difícil verte 10 años más joven, más o menos, en esas imágenes? Sí, fue una experiencia muy rara, porque cuando hace un año atrás que yo, digamos que hace un año que lo conozco, y entonces la primera vez que yo lo veo yo tenía mi cámara, porque como iba a trabajar como fotógrafo de plató, entonces mi trabajo era de fotografiarlo también, entonces era como fotografiarme a mí 6, 7 años atrás. Extraño, ¿no? Yo no estoy seguro que alguien en el mundo pueda contar lo que yo estoy contando ahora, entonces hace un año y no estoy seguro lo que tocó, lo que vino lo que me hizo ese encuentro. Lo que puedo decir es que Tomás es muy simpático y no solamente eso, es que él entendió el tema profundo que es del terrorismo y que es el de ser víctima del terrorismo en nuestro país, en Francia. No siempre es fácil ser víctima del terrorismo. Hay una mirada un poco crítica siempre de la gente, ¿no? Eso se ve en la película también. Hay una mirada, o sea, depende de qué círculo. Digamos que el primer círculo sería la familia, las novias, los novios, los amigos también. Pero son dos miradas. Está la mirada de esa parte y también la mirada del público, que sea la sociedad francesa. Y el estatus de víctima puede ser también hiperpoderoso, porque la gente nos escucha, nos mira, uno puede vehicular ideas, cosas así, y son cosas que también yo hablo un poco más en mi libro, porque pasando 7, 10, casi 10 ahora en la victimidad, yo vi como la mirada de la sociedad cambia cada año. Entonces ya estamos a 10 años. Y ahora, 10 años después, ¿qué queda en la sociedad del terrorismo y cómo la gente nos sigue mirando? Entonces, ese libro también, y la serie, habla de eso. Es una lucha contra el olvido. Es una lucha contra el olvido, sí. Naturalmente. Sí. Hay una escena en la serie en la que respondes a uno de los terroristas, bueno, no tú, Tomás, naturalmente, sí, Tomás. A uno de los terroristas que te pide si votaste por Hollande, y tú dices, no, no soy francés, no, soy chileno, le contestas. Cuando se levanta una piedra en el mundo siempre aparece un chileno. Ese es el dicho, ¿no? Sí, y ese es un dicho que el ex suegro de Stefan. Entonces, era tu compañero, era el rehén. Stefan era un rehén que yo no conocía. Y entonces él cuando oye esa conversación, que en realidad no es una conversación porque me apuntan de un arma y todo eso, y que yo digo, yo soy chileno, pero yo digo soy chileno como para justificar el hecho que yo no he votado por François Hollande, me quiero salvar. Entonces Stefan escucha eso y todo, y pasa el atentado, pasan días, y una de las primeras cosas que él dice a su novia cuando llega a casa fue, yo fui tomado con un chileno y yo quiero encontrarlo. Y entonces, la cosa increíble es que entonces el suegro de Stefan es chileno, porque su ex esposa es chilena, se llama Isela. Y entonces Stefan llama a Isela diciéndole, cosa increíble, yo fui tomado con un chileno, y él se acuerda de las palabras de su suegro que decía, Stefan, donde tú estés en el mundo, tú levanta una piedra y te encontrarás con un chileno. Y el chileno debajo de la piedra era yo. Entonces él, pasaron días y me encontró, yo lo llamé y nos vimos, creo, la primera vez fue como el 18 o el 19 de noviembre de 2015, o sea, pocos días después del atentado. Sí. Por supuesto, recibiste apoyo psicológico, pero ¿es suficiente hablar con una psicólogo para borrar heridas tan profundas? Es que, bueno, mi psicóloga es un tema muy especial, incluso tiene un papel en la serie, porque esa psicóloga trabajaba con los policías de la BRI, entonces en francés es la Brigade de Recherche et d'Intervention, y son los policías de fuerzas especiales que nos salvaron esa noche, y ella trabajaba como psicóloga de apoyo con la célula de negociación de la BRI, pero yo no lo sabía. Entonces yo empecé a trabajar, o sea, ella era mi psicóloga, pero como yo iba a ver una psicóloga normal, sabía que trabajaba con policía, por supuesto, y entonces que estaba más dispuesta a escuchar lo que mi dolor, y que yo viví, lo que yo sentí durante el atentado. Entonces yo pienso que la suerte que tuve después de todo eso de encontrarla a ella, porque yo digo siempre, y en mi libro lo digo también, que me salvó la vida. Que lo que fue tan terrible lo que vivimos en ese pasillo, que
mi papá, mi mamá, mis cercanos, mis amigos, mi mejor amigo tampoco, nadie puede oírlo. Ahora ya, 10 años después, ahora podemos hablar y comentar cosas y bueno, la justicia ha pasado también. Pero en ese momento era imposible. Pocos días después muestras tu necesidad de ver a esos agentes de la BRI, para darle las gracias, ¿no? Algo que habitualmente no se hace, incluso se protegen, ¿no? Sí. Fue un poco rocambolesca, ¿no? Sí, claro, fue incluso una escena que aquí en Francia decimos que la ficción dépasse, la realidad dépasse la ficción, la realidad sobrepasa la ficción, ¿será eso? Y no, es una escena que está mostrada en la serie que existe. O sea, yo fui a buscar mi mochila que dejé en el Bataclan, que los policías encontraron, entonces me llamaron, encontramos la mochila con su papel y todo. Y resulta que cuando yo voy a recuperar mi mochila, y yo le digo al policía, ¿sabe qué? Yo sé que los policías del RED me salvaron esa tarde. Y él me dice, pero no, o sea, estaban también, pero no son los hombres que lo ayudaron a usted. Y yo me río y le digo, ¿y cómo? Y él me explica que son la BRI, que dependen de la ciudad de París. Y me dice que ya, pero yo digo, me gustaría mucho ir a verlo y, bueno, para darle gracias. Y él me dice, pero eso no se hace, no, esos son súper secretos. Pero ya, como tú eres rehén y bueno, te parece simpático, y él incluso tenía una guitarra en la oficina, entonces yo toqué un poco guitarra y me quedé con él. Es súper simpático, fue súper simpático, yo nunca lo he visto detrás. Y fue a ver su jefe volvió en la oficina y me dio un papel, y ese papel está escrito el número, y él me dice, bueno, tú llama a ese número, si no responde tú dejas un mensaje y con el papelito lo quemas, lo destruye. Ya, bueno, me voy a casa, o sea, yo fui en mi auto, llamo, no responden, dejo un mensaje, soy David, de Excelén, del Bataclan, todo tanto, y lo quemo. Y entonces una señora me llama, pienso 2 horas después, y me dice, señor Fritz, ya, yo soy señora tanto, trabajo con la BRI, y bueno, puede venir usted cuando quiera. Fantástico, ¿no? Fantástico. Y vas a ir a verlos a su oficina en el en el 36 Quai des Orfèvres, claro, que es histórico. Para que la gente entienda un poco, que el 36 Quai des Orfèvres es un poco como no sé, Sí, los que conocen al comisario Maigret saben dónde está. Claro, y fue el lugar más importante de la policía judicial francesa, incluso. Entonces yo voy ahí, pero sin saber quién voy a ver, porque son gente que tienen caúl, tienen tan escondido, pero bueno, encontré humanos, súper humanos. Es cierto que había el escudo con el que entraron. El escudo Ramses. 90 kilos, ¿no? Son 90 kilos, sí. No está mal, ¿no? Hay que ser fuerte. Esos agentes tienen una fortaleza física, pero sobre todo mental. Mental. ¿No? Yo me volví amigo con uno de los chicos que, bueno, me salvó, que se llama Nabil. Y Nabil me dice que el trabajo de policía es policía de fuerzas especiales como ellos, es una conjunción, una articulación dentro, una salud mental perfecta y también una salud perfecta. Física también. Física, claro. Entonces, para mí, que bueno, esa tarde fue también un milagro, pero hay que saludar la acción ejemplar del hombre de la BRI, entonces sí. Además, pudiste volver al Bataclan días después con ellos, a ese pasillo donde estuviste 2 horas y media, apuntado por una Kalashnikov, ¿no? Sí, eso fue en marzo de 2016 y fue una visita súper no era formal, o sea, estábamos nosotros nomás. Fue especial y estoy conmovido hablando de eso, porque cuando yo voy ahí yo nunca he vuelto al Bataclan ni nada, entonces yo entro ahí de otra manera que la última vez que yo vine en ese lugar. Entonces yo me acuerdo de caminar con mis nuevos amigos que son la BRI, y hablábamos y todo, y fue un momento muy especial, y lo que sentí yo detrás de todo lo que yo sentí fue que para ellos también fue importante ese momento. De saber de ir conmigo ahí y poder saber lo que pasó detrás de esa puerta antes que entren en el pasillo donde estábamos tomados rehén. ¿Quedaban huellas de la explosión, por ejemplo, del terrorista? Quedaban. Estaba limpiado todo, pero el pasillo estaba roto. Pero hay huellas que no se pueden borrar, eso, no. En la pared. Terrible. Sí. En fin, ¿qué te queda como recuerdo de esas 2 horas y media? En un minuto.
Un minuto. Para mí el momento el más difícil del atentado no es tanto la toma de rehén, que, bueno, le puedo contar minuto por minuto, pero bueno, no es el tema del día. Pero la cosa la más difícil y la que queda más grabada en la mente fue la mirada de la foz, no sé cómo se dice en español. El foso de la orquesta. El foso de la orquesta, donde están, bueno, como 500, 600 personas que están, bueno, festejando en ese momento cuando los terroristas entraron. Y la casi totalidad de las 90 personas que mataron en el Bataclan estaban ahí. Y entonces, cuando nosotros salimos del pasillo, y yo pienso, yo estoy salvo, o sea, no tengo quemadura, tengo el pelo quemado también, tengo heridas, pero nada tan grave. Entonces yo salgo del pasillo diciéndome ya, todo ya se terminó, no, todo el mundo está bien, todo bien. Y caminando por el Bataclan y saliendo del Bataclan yo encuentro a ese foso. Y ahí hay casi 90 personas que están muertas. Entonces cuando yo me voy a casa después, y los días, las semanas después, los meses después, los años después, 10 años después, es una imagen que no se va. Y que nunca se va a ir. Nunca se va a ir. Imposible, ¿eh? No. Y eso queda, y con una pregunta última, que es: tú estuviste con los terroristas durante 2 horas y media. ¿Por qué estás acá y ellos no? Hay un cierto sentimiento de culpa. Sí. Sí, eso el tema más fuerte que tengo en mi libro es que puede pasar la justicia, puede pasar muchas cosas, pero la culpabilidad queda. En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en la serie de Vivante, que se podría traducir como Vivientes, sí. Que está disponible ya en preestreno en la plataforma, en la aplicación de France Televisión, por internet. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias. Que sigas recordando esas cosas para que no se olviden. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino. Seguro que en Chile nos escuchan y nos ven también. Y también gracias a una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los 2 continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.